Bueno, y muy bienvenidos a este espacio de Acción Cristiana, donde el día de hoy tenemos el privilegio de conversar aquí con Fernando Abreu, que mejor conocido como Única Vía, un tipo joven, politólogo. Sé que eres una persona bastante estudiada, pero sobre todo con mucho interés por conocer y sacar a la luz la verdad en tantos temas que no mucha gente conoce porque mucha gente no estudia, pero tenemos el privilegio de poder compartir contigo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, el placer es mío, Ricardo, la verdad que sí. Tú te has dedicado mucho a hablar sobre muchos temas que mucha gente no quiere hablar. Quisiera que me hablaras un poco sobre Única Vía. La gente no te conoce como Fernando, sino te conoce como Única Vía. Y quisiera que tú nos hablaras un poquito sobre de qué se trata brevemente ese proyecto. Única Vía surge por mi pasión e inquietud desde hace mucho tiempo, ni voy a decir cuántos años, de conocer la verdad, saber la verdad de las cosas, específicamente en las ciencias sociales, o sea, filosofía jurídica, derecho, economía, sociología, historia, ética, filosofía ética, epistemología, que es lo más importante de todo, ya que es el estudio del conocimiento científico, y con esa ciencia uno realmente puede, voy a usar una palabra con carga, discriminar entre la verdad y la mentira. Ay. Tú dijiste, tú estás empezando con una palabra, mira, sumamente controversial. Y hablando de controversial, yo sé que tú eres medio controversial, porque tú te metes en la verdad terreno. es controversial cuando la mentira es lo que está generalizado. Y mucho más en el ambiente actual, con el marxismo cultural, que después te explico cuando nos metamos en... Esa va para Instagram, ¿verdad? Esa va para Twitter. El marxismo cultural está metido, y esto se hizo desde hace más de 100 años con Gramsci. Es un panfleto, una guía para toda la izquierda. Gramsci era un marxista y por eso le llaman marxista cultural, en donde él llamaba a toda la izquierda, a todos los zurdos, como lo decimos en Latinoamérica, a infiltrar sus ideas y ellos mismos en todas las instituciones. Cuando te digo todas las instituciones, son todas las instituciones. Sistema educativo, una controversial en una parte de la iglesia, no en todo, pero una partecita de la iglesia, lamentablemente. Bueno, vamos a ver. Ya que hablaste de controversial. Sí. En el cine, en todas las carreras. En todas las artes, en uno de... Hollywood, Netflix entero, Big Tech. Y de hecho, te reto a que me digas un billonario que sea de derecha. Todos son de izquierda. Todos apoyan candidatos de izquierda y apoyan esa la altos impuestos. Bill Gates, en los comentarios. Izquierda. Buffett, izquierda. Soros, obviamente, izquierda. Dorsey, Twitter, izquierda. O sea, todos son de izquierda. Todos. Cuando hablamos de izquierda también, hablamos mucho del término progre. Sí. El término progresismo. Creo que hay mucha gente que se pierde y hasta cierto punto creo que la palabra confunde. Claro. Porque hablamos de progre, progreso. Automáticamente uno cree que significa progreso. Sí. Y creo que ellos hasta cierto punto lo ven como progreso. Sí, él es el progreso hacia el infierno, hacia la decadencia. Hacia la multiplicación de la miseria y la pobreza. Y te voy a explicar por qué. Tú te estás metiendo en terreno fuerte. Sí, no, pero... Son declaraciones duras. Sí. Pero es la realidad y es lo que... Hacia la miseria y la progresa. ¿Por qué hacia la miseria y la progresa? Porque es lo que la evidencia empírica muestra. Te explico. Porque el progresismo, desde su origen, no es una ideología estática. Igual que el conservadurismo, es una ideología que no es fija, sino que va gradual hacia un objetivo. Y en el caso del progresismo, que está en el lado izquierda del espectro político, va gradualmente hacia el socialismo, hacia las ideas socialistas, hacia el intervencionismo estatal, para cumplir finalmente. Es la aplicación gradual del manifiesto comunista. A veces la gente se confunde, porque hay que explicar bien de qué consiste el espectro, porque hablamos de economía, hablamos de la sociología, pero puede ser que una persona económicamente sea de derecha y una persona que el fenómeno términos sociales sea de izquierda. Sí, y viceversa. En Latinoamérica normalmente es de izquierda en lo económico y conservador en lo social. Es el fenómeno que más se da, como Lionel, por ejemplo. Pero volviendo hacia atrás al progresismo, para definírtelo bien,
afecta a ambos del espectro social como el económico. Te hablé del económico. En el social también, porque en el social usa la misma dialéctica marxista. ¿Qué significa eso? Significa prácticamente un concepto que realmente la dialéctica viene de Hegel realmente, pero Marx lo toma y lo interpreta y pone esa dialéctica en luchas de clase, la primera, rico contra pobre, y luego, y ahora que se une con los temas sociales, y luego cuando ven que fracasa lo económico de forma atroz. Estamos hablando que en China la mitad de la población se murió de hambre cuando Mao, la mitad. Mao tiene un escrito donde le dice a sus generales y a sus funcionarios que prefería que se muriera la mitad del campo para que la ciudad pudiera vivir. Stalin, gulags, campos de concentración, son campos de trabajo, pero realmente son campos de concentración. Más de 30 millones de muertos. Solamente en Lenin, solamente los primeros 5 años de Lenin, se murieron 30 millones de personas. 5 millones de personas, perdón. Cuando en la guerra civil de Rusia, que ya después se convirtió en Unión Soviética, se murió 1.8 para ser más específico, en la guerra civil de Rusia, durante la Primera Guerra Mundial, de hambre, porque el sistema no funciona para nada, porque cuando se abole la propiedad nadie quiere invertir, y se acaba todo y hay escasez más extrema y después se comienzan a imprimir dinero y viene una inflación. El famoso video de Maduro expropiando. Expropiese, sí. Expropiese. Sí, ese Chávez, sí, Chávez, sí. Entonces, como ellos fracasaron, sí, lo expandieron a otras luchas para obtener más gente y para influenciar más y tener más poder. Luchas de sexo, de género, ¿qué es lo que estamos de orientación sexual, de raza, de nacionalidad. Oye, hasta la de nacionalidad se vio en este país. Con el tema de BTS, esto no es radio, y los chinitos y la cosa. Hasta eso se ve. Con los haitianos se ve. Sí. El de raza también se ve con el tema haitiano. Y se ve con muchísimos temas. Y vemos también el de orientación sexual, con el tema del código y la discriminación. Y se ve de todo. Y así lo expanden en todos los países. Así es que se ve el día de hoy. Y quieren importar otro más, que es el de los afganos. Claro. Que no existe el Islam aquí todavía de forma generalizada. No va a importar ese problema. Viene de no, porque la población aquí musulmana todavía no... O sea, hay bastante, pero todavía no hemos llegado sí, a ya el gobierno de Biden está presionando a este gobierno para que acepte afganos. Y viene la misma, porque al final lo que quieren muchos grupos divididos, porque de eso se basa la lucha. Y entre grupos divididos en la sociedad, ellos conquistan. Y porque el discurso, tú no tienes esto porque este te lo quitó, o por culpa de esto. No creen en el mérito, para ellos el mérito es malo, que es lo correcto, el esfuerzo propio. Mira, hablamos de marxismo cultural, sí, y hablamos de este espectro entre izquierda, derecha, la falacia del progresismo, sí, en términos de que la palabra progre en sí realmente no es un progreso como tal. Pero hay una lucha que se está dando hoy, es una lucha por la libertad, sí, es una lucha por el derecho a la libre expresión, que hasta cierto punto creo que se está mal utilizando, se está abogando por ese famoso derecho, pero al final del día lo que se está haciendo es todo lo contrario. Ellos abogan por el derecho a la no discriminación, el derecho a no ofenderse. Pero cuando hablamos de ello, entiendo yo que tú estás hablando de la famosa ideología de género. Sí, me refiero a, para ser más específico, la agenda LGTB controlada, no toda la agenda LGTB, pero la controlada por los socialistas locales, que al final el marxismo cultural controla todo, igual como controla las feministas. Sí. Hay muy pocos feministas que estén, o LGTB que estén fuera de eso, porque como te dije, controlan con el discurso de la lucha de este contra este. Sí, pero ahí hay que hacer una diferencia, porque una cosa es el colectivo y otra cosa es la ideología como tal. Sí. O sea, tú puedes ser una persona homosexual, claro, y no identificarte para nada. Claro, por eso te digo no todos. Por eso te dije no toda la agenda, sino una gran parte que está controlada por la izquierda, por los socialistas. Que lamentablemente eso se da porque tienen décadas, incluso en nuestro libro de histórica, mitos históricos, de pequeños nos están adoctrinados de forma inconsciente, nosotros no sabemos, pero en todo el libro de historia que tú leíste hay más de 20 mitos. Yo te puedo decir como 7 ahora mismo. Seguro. O sea, por decirte 2 o 3,
que el capitalismo fue que generó la pobreza y la desigualdad. Mentira. Antes de eso la pobreza era más del 95% del planeta antes que inició el capitalismo en el principio de los 1800. Hoy en día, gracias al libre mercado y el capitalismo, es menos de 10%. Que la Gran Depresión, que los monopolios se generaron por el libre mercado. Mentira. Fue por el proteccionismo estatal, Sherman Act, irónicamente, entre otras cuestiones. Fue políticas de izquierda. Que la Gran Depresión fue por el capitalismo, greed, bla, bla, bla. Mentira. Fue por intervención estatal monetaria, política monetaria expansiva, bajando la tasa de interés artificialmente, etcétera. Fue en todo momento política de izquierda que te llevan a lo que quiere porque está todo unido, te lleva a lo que quiere el socialismo. Es decir, la abolición de la propiedad privada poco a poco. Esos 10 puntos del manifiesto comunista, que está primero expropiar, después impuestos progresivos, que eso es lo que usa el progresismo. El progresismo, o sea, ahí sí es progresismo y socialismo. Cuando tú ves lo que piensan, es más de un 80% del manifiesto comunista, de todos los puntos del manifiesto comunista. Y solamente van gradual hacia el socialismo total, que es el control de los medios en manos del Estado, supuestamente en representación de la clase proletaria trabajadora. Fíjate que tú estás hablando mucho del tema estatal. Sí. Y cuando porque hablamos... todo esto es para justificar eso. Claro, cuando hablamos de ideología de género, y específicamente de cómo la ideología de género afecta las libertades, que creo que es uno de los puntos más importantes que debemos de conversar. Antes de el por qué, y es por esta razón que te estoy diciendo. La ideología de género no es más que una serie de ideas contra de la ciencia, en contra de la biología, de la genética, etcétera, que usa esa dialéctica, crea una nueva clase, crea un nuevo elemento de lucha, que es la cuestión de identidad de género, Sí. para justificar una nueva intervención estatal que no pudo justificar con una cuestión económica fracasada, con el fin de lo mismo de todo, que lo mismo que hacen con el aborto, lo mismo que hacen con la ideología LGTB de izquierda, que no, como dije, no toda, sino la facción de izquierda, la feminista de izquierda, etcétera, etcétera, que es el control estatal de todo para que el que tenga el poder sea el político de izquierda, para tener el poder total. No hay una ideología que da más poder que la idea de izquierda, no hay una, no hay una, porque justifica para que tú le des todo a él. Pero en términos llanos, quizás que tú me desgloses, ¿cómo se ve esa vamos a decir, esas leyes mordazas, Sí. esas Ahora leyes que vamos callan? ¿Cómo se ven en lo práctico, en lo llano, en el Claro. día a día, que la ideología implantada desde el Estado, Claro. que es lo que busca la ideología Claro. de género, nos amenaza nuestra libertad? Claro. Te dicen, la izquierda te dice que no es libertad de pensamiento, sino que son acciones que la discriminación está prohibiendo, no solamente el pensamiento. Claro. Entonces yo te digo a ti que si no es por pensamiento, entonces no es discriminación. Es decir, si tú piensas y tú crees en los valores judeocristianos, en la Biblia, etcétera, y para ti, por ejemplo, está en contra de tu fe vender un bizcocho a una pareja homosexual, esa acción de no vender el bizcocho, ¿por qué tú lo hiciste? Porque sí. Tú no lo hiciste porque sí. No, Tú le hiciste por tu pensamiento de convicción. Es decir, que no son acciones. Es la libertad de pensamiento lo que está destruyendo. Y ese era mi punto. Claro. Es la libertad de pensamiento lo que está destruyendo. Claro, que una persona, en pocas palabras, que piensa diferente, no pueda accionar conforme a su libertad de conciencia, a su libertad de pensamiento y a su convicción. Sí. Porque al final del día cada quien tiene el derecho a manejarse dentro del ámbito de la sociedad según sus convicciones. Claro, dentro del marco de la ley, Claro. naturalmente. Y por eso es que se promueven las modificaciones en términos de leyes, porque si yo a través de la ley puedo amordazar o callar a un grupo de personas, entonces es mucho más fácil. Pero en ese sentido... Mira, y los casos son millones los posibles casos que se pueden dar. O sea, no solamente contra los conservadores, no solamente en el caso del bizcocho y de la pareja Porque LTV. es un caso súper famoso, pero se dan de que el caso de Hobby Lobby, no solamente ese caso, también van en contra de ellos. Porque si, por ejemplo, Agustín Laje quiere entrar al campamento de las feministas, ella no le pueden decir que no, porque entonces están discriminando por ideología. Y en mi caso particular, yo estoy en contra del artículo completo de la discriminación, no solamente por orientación sexual, porque entonces después tiene un punto débil
y no puede justificar que por unos elementos sí se prohíba discriminación, que es libertad de pensamiento y expresión, y por otros elementos no. Entonces, lo mejor es que no... Entonces, ¿cómo se lucha contra la discriminación? Educación y repudio social. No metiendo metes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos del aspecto democrático? Cuando hablamos de la democracia, llevándolo al plano de las libertades. ¿Qué pasa cuando la mayoría dice, mira, esto es lo correcto y esto no es lo correcto? O sea, ¿hasta qué punto? O sea, ¿dónde está la línea fina en ese sentido? Te respondo. Porque mira, la democracia simple y pura, yo entiendo que no es bueno, pero ¿por qué no sería bueno? Mira, te explico. La democracia pura realmente es tiranía. Es que la mayoría puede votar, destruirle los derechos a la minoría. Y por eso la democracia ideal, la democracia republicana, o una república democrática. La república es el límite del poder. Lo teníamos aquí, porque es un poquito complejo, pero la nueva constitución, a partir de Leonel, una constitución socialdemócrata, un estado social de derecho, democrático social de derecho, tiene un poquito de esa filosofía. Entonces no limita tanto el poder. Y el poder hay que limitarlo porque siempre se debe garantizar las libertades igual para todos los individuos, no solamente para un grupo. Sí. Y ahí es que está la cuestión. Eso es correcto. Bueno, pudiéramos, Fernando, durar horas y horas hablando de estos temas porque son temas que ameritan de mucha profundidad, de mucho estudio, y obviamente nosotros invitamos a las personas a que puedan estudiar y que puedan sobre todo documentarse cuando hablamos de términos como decíamos ahorita, el marxismo cultural, de este tema de la misma ideología de género que siempre se va a tratar de desmentir, de que no existe, pero nosotros estamos viendo hoy cómo se está tratando de amenazar con la libertad del pueblo dominicano a través de esta ideología. Y dicho sea de paso, ya está de una u otra forma pragmatizando al Estado y al gobierno, porque tenemos oficinas donde se promueve esta ideología en toda la nación. Y globalmente también de las instituciones de la ONU. Y tenemos presionando el gobierno, toda la institución del gobierno. Mucha presión y también internacional. Institucionalmente en muchas universidades. Allá hay universidades que en debates han obligado a que se use lenguaje inclusivo. Obligado. Si no te sancionen disciplinariamente. Yo subí eso. Wow. Esto es increíble, pero nada, qué bueno que podamos conversar y invito a las personas también que puedan seguir el contenido que tú... Un último detalle. También, muy importante, no solamente el tema de la discriminación, sino literalmente si te ofendes. Hay otro elemento en el código que se llama injuria. Y hay otro que se llama... agravantes, tratos crueles y graves, etc. Y en ambos casos, si ofendes a una persona, los insultas o algo que ellos consideran un insulto, que no es ya una acción, que es una simple expresión, también te pueden condenar penalmente. Se abre una caja de Pandora. Sí. Es lo que yo diría. O sea, el código que ellos quieren, abre la caja de que quien no hable con lenguaje inclusivo, quien no utilice pronombres de una persona, aunque sea sin querer, como ya pasa en otros países, te puede meter preso. Sí. Es una verdadera dictadura. Quiero que concluyamos, porque a veces la gente cree que el tener una convicción religiosa necesariamente es lo que está llevando a cabo de que las personas crean que está mal. Y aquí ni siquiera hemos hablado en términos religiosos. Para nada. Aquí estamos hablando de libertad, estamos hablando de derechos, igualdad ante la ley. Entonces yo me pregunto, ¿quién es que quiere privilegios? Bueno, la palabra privilegio yo creo que se atañe perfectamente bien a esta ideología. Es una ideología que no solamente crea privilegios abstractos, lo crea bajo ley. Cuotas. Tanto de este grupo hay que garantizar ese espacio, a este otro grupo ese espacio. Y los que tienen sus méritos, bye, no importa. No hay competencia. Ahora hay imposición. Que tiene que haber tantas mujeres,
que tiene que haber tantos homosexuales, que tiene que haber tantos heterosexuales. Ya eso está en muchas cosas. Sí, hay muchas. La cuota de mujeres hay muchas que totalmente innecesaria, porque las mujeres en la mayoría de los indicadores en este país están mejor que los hombres, en la gran mayoría de indicadores. Y yo eso lo he publicado en Única Vía RD. Cuotas es igual a privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio y es autoritario, y es la fuerza, y es anticompetitivo. Fernando, y ya para darle una conclusión, yo quisiera que tú le dieras unas palabras a esta audiencia que te está viendo, te está escuchando, porque creo que tenemos la oportunidad, nosotros somos gente joven y que muchas veces la juventud nos involucra en este tipo de cosas y no le interesa muchas veces ni siquiera estudiarlas. ¿Qué tú le dirías o qué tú le dices a esta audiencia? Le diría que ni siquiera me hagan caso porque lo digo yo, sino que vayan directamente a la evidencia, directamente usando la lógica. Ahí está. Tienen internet hoy en día. Están todos los libros. Pueden ir a mi página, pueden ver todo lo que expongo, todas las evidencias y pueden también investigarlo. Sobre todo probar todo. Exacto, y ahí va para allá. Pero contrarrestarlo de forma independiente con la evidencia. Hay una gran mentira que se promueve de hace años. Hoy en día es un acto revolucionario creer la verdad o decir la verdad. Por lo tanto, es una responsabilidad individual que cada uno de ustedes busquen esa verdad. Busquen la verdad que sí existe, que no es como los postmodernos que dicen que no existe, o que es relativa, o que hay infinitas verdades. No me da el tiempo para explicar eso ahora porque estamos en cierre, pero busquen la verdad, es lo más importante. Estudien la epistemología, el estudio del conocimiento científico. Aprendan cuáles son los límites de la verdad, cómo se llega a la verdad, que en vez de hacer el método empírico, el método científico, una experimentación controlada, junto con las leyes de la lógica, junto con lógica científica, sabiendo el límite de conocimiento y la filosofía del lenguaje, que no es más que el sentido de las palabras. En qué contexto se están usando esas precisas palabras, que es otra fórmula con la cual ellos engañan. Entonces, ante tanta mentira, promovido desde hace décadas, en todos los libros, desde pequeños, en todo el sistema educativo, en Hollywood, en el cine, en prácticamente todo lo que podemos pensar, es una responsabilidad para todos nosotros. Con eso cierro. Definitivamente es una responsabilidad para todos y bueno, le damos gracias, Fernando. Yo sé que vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo y de hablar y profundizar en todos estos temas. Y a los que nos ven y nos escuchan, yo les diría que se den la oportunidad de escuchar y de interpretar a través de la verdad y a través del estudio. Que sí, ciertamente nosotros vivimos en una época donde la libertad se está amenazando, donde muchas personas inclusive dan por sentado la democracia y la libertad que hoy vivimos, que no siempre ha sido así, y que si dejamos que esto siga evolucionando, lamentablemente nos pudiéramos ver en el hecho de que esas libertades se sigan cada vez eliminando y cerrando esa brecha. Así que sigan sintonizando este espacio y sobre todo investigue e indague sobre cada una de estas informaciones que hemos dado el día de hoy.